alguien que tiene inconveniente con las cámaras, lo decimos para no estar llamando la atención en ese sentido. Bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No de estudiantes. 26. Bien. Vamos a ser un poco más críticos con el tiempo. A partir de ahora, 45 minutos. Bien, entonces vamos a iniciar compartiendo en este sentido, como es inorgánica, vamos a retomar algunos aspectos bien generales de lo último que trabajábamos, que tiene que ver con el equilibrio químico y que también tiene que ver con cinética. En ese caso, bueno, no quiero iniciar con esto, vamos a comenzar por acá, por el análisis de una gráfica, para recordar algunos aspectos teóricos antes de mirar esos ejercicios. Hay alguien aquí que está pidiendo entrar. Antes de que comience. Sí, cuéntame. Profe. No te escucho bien. Cuéntame. Disculpe que lo interrumpa antes Sí. de que comience su clase, pero Marianela me está diciendo que tiene problemas con el internet, entonces está viendo cómo se puede conectar. Ah, ok, bueno, mientras tanto yo le voy colocando aquí una E de excusa, ¿viste? Te agradezco mucho. Muy amable. Ay, Okay. Juanis Ramón. Andrés Catalina. Bueno. Buenos días, profesor. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, Andrés. Bien, gracias a Dios, Andrés. Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Buenos días, profe. Muy buenos días. Vamos aquí a Juan Díaz. Ok. 19. Bien, entonces les comentaba que antes de comenzar vamos a partir por la revisión de algunos mapas conceptuales. En ese caso quiero traer esta diapositiva en donde está de manifiesta la conceptualización de las últimas temáticas que estamos viendo. Por un lado, cinética química y por el otro lado, pues, el aspecto del equilibrio químico. Vamos a recordar, como les decía al comienzo, algunas especificaciones. Por ejemplo, si yo quiero hablar de movimiento particular o de la posibilidad de que ocurra o no ocurra una reacción química, estoy abordando el escenario o el espacio desde la cinética química. Si hablo de movimiento, pues tiene que haber un desplazamiento, obviamente, y ese desplazamiento lo catalogaremos nosotros como una velocidad de reacción. En ese caso, esa velocidad me va a dar a mí, podríamos decir que dos términos: si la reacción es rápida o si una reacción es lenta. Un ejemplo bastante contundente. Si nosotros colocamos bajo la acción del fuego cierta cantidad de combustible, pues vamos a saber qué sucede, ¿cierto? Ese es un ejemplo de reacción rápida. Un ejemplo de reacción lenta puede ser, abro comillas, el envejecimiento normal nuestro. El envejecimiento normal tarda unos 56, 60 años, ¿cierto? Pero también hay ligado a eso un problema a nivel biológico, que es un envejecimiento prematuro. No me estoy metiendo allí.
Estoy hablando de un envejecimiento normal. Otro ejemplo de reacción lenta, la oxidación de los metales. ¿Como cuál? Por ejemplo, el hierro que hace parte de las rejas o de tus ventanas o de tus puertas o de la silla. Va a tener un efecto progresivo de ese procedimiento, ¿verdad? Velocidad de reacción. Si ocurre esa velocidad de la reacción es porque los reactivos tienen que romper los enlaces que los mantienen unidos. Una vez esos enlaces se rompan, se van a formar los productos que entre paréntesis o entre comillas nosotros decíamos que son sustancias nuevas y que en grado 10 lo analizábamos como los productos. Si miramos los productos, en verdad es una reagrupación de los elementos que participan como reactivos. Ahora, para que esos reactivos queden libres, los enlaces tienen que estar rotos. Y ahí abordaremos o una rotura homolítica, orgánica lo estamos viendo, o una rotura heterolítica, dependiendo de quiénes sean los actores principales del proceso. En ese caso, si el reactivo en orgánica es un alqueno y el segundo reactivo sea agua. ¿Cómo ingresa el agua a la cadena del alqueno para formarse, por ejemplo, un alcohol? O si es un hidrógeno en presencia también de un no metal o aloácido, en fin, ¿cierto? Teoría de las colisiones. Antes de eso me dicen aquí en el concepto que las reacciones químicas se producen por los choques eficaces o lo que llamamos nosotros vulgarmente colisiones, ¿verdad? Cuando esas colisiones suceden, aquí hay un error de ortografía, cuando esas colisiones suceden, se forman los productos. Si se forman los productos, entonces, ahorita vamos a recordar una gráfica en donde las velocidades son inversamente proporcionales. Si los reactivos se consumen, los productos aumentan. Ahorita recordamos eso, ¿cierto? La velocidad me dicen acá que se refiere al cambio en la concentración. Vamos a abordar nuevamente la fórmula de concentración que habíamos visto en la temática de soluciones del periodo pasado, de un producto con respecto al tiempo. Estas teorías de las colisiones tienen que ver muchísimo con lo que analizábamos en las gráficas nosotros de reacciones exo o reacciones endotérmicas, dado caso se produzca o se libere calor al medio o sea necesario suministrarle calor para que el proceso ocurra, porque no siempre ocurre una reacción. Un momentico, que hay alguien que solicita entrar. Tírame el cable. Si estamos en ese proceso, perdón, ahora analizamos eso. Si estamos en ese proceso, es porque precisamente esas concentraciones de las que hablábamos acá en los reactivos y en los productos aumentan. Estos mismos se convierten en reactantes, finalmente las dos reacciones evolucionan de modo tal que sus velocidades se igualan. Vamos a mirar, a ver si aquí o en el otro documento, mirábamos este proceso, supongamos, ¿cierto? A nivel de una gráfica, ¿cómo sabemos nosotros quiénes son los reactivos, quiénes son los productos? Porque obviamente me deben indicar del lado izquierdo, del lado derecho, quiénes están y en qué cantidades. Aquí me hablaban de proporciones o me hablaban de concentraciones. Esas concentraciones ustedes las calculaban el año pasado usando métodos para hallar los coeficientes que iban acompañando a cada, en este caso, reactivo y a cada componente en forma de producto. ¿Qué notamos? Que en esta gráfica hay un sentido procesal en doble vía, que sería lo mismo que esto, que ya lo habíamos dicho con ustedes, un décimo del IPAN. Eso me indica que la cantidad de reactivos se transforman en productos en el mismo sentido, pero notamos que aquí hay unas proporciones que son números enteros y en este caso positivos, pero no siempre van a ser así.
Ni siempre van a ser enteros, ni siempre pueden catalogarse como exactos. Yo puedo hablar allí de proporciones estequiométricas en fracciones, puedo hablar de proporciones estequiométricas en números decimales, que lo vamos a necesitar ahorita que empecemos a calcular constantes de equilibrio, ¿cierto? En este sentido, gráficamente, ¿cómo paso de este proceso ecuacional a un proceso gráfico? Era lo que les comentaba aquí. Sé que no es el mismo ejercicio, pero me sirve. Este es el camino que me habla de las cantidades, concentraciones medidas en mol por litros. Y este eje X es el tiempo, de lo que me hablaban ahí en velocidad del proceso. Si yo miro, aquí hay tres cosas que deben tener un orden específico, pero vamos a dividir esta gráfica en dos partes: antes y después de. Antes del proceso, después del proceso. Si se forma ácido iodídrico concentrado, ¿quiénes tienen que reaccionar? Pues tienen que reaccionar hidrógeno aquí y el elemento yodo, o al revés, yodo y el elemento hidrógeno, pero en forma molecular. Por eso aquí aparece un sub 2, I sub 2, H sub 2. Para que se forme esto, mira que aquí la gráfica me muestra el color naranja. Para que el ácido iodídrico empiece a formarse, tiene que ocurrir primero una disminución en la cantidad de hidrógeno y una disminución en la cantidad de yodo, que serían los dos reactivos iniciales, para que el ácido iodídrico empiece a formarse. Entonces yo voy a mirar aquí un complemento de la parte izquierda antes de, que noto que la concentración al comenzar el proceso, o sea, a los 0 segundos, es altísima en el yodo y es altísima en el hidrógeno. Y es poquísima, ¿dónde? En el ácido iodídrico. Entonces aquí hay tres sustancias que no tienen la misma concentración, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? Mire, el yodo tiene más que el hidrógeno. Pues claro, porque el yodo está en el grupo 7A, va a tener más masa atómica que la que puede proporcionar el hidrógeno, que está a la izquierda de la tabla periódica, el grupo 1. O sea que la masa y el volumen atómico en el yodo es mayor que en el hidrógeno. Entonces me dicen que la masa inicial de yodo es superior a la masa inicial de hidrógeno. Cuando ellos empiezan a reaccionar, se empieza a formar poco a poco, mira, en el tiempo, poco a poco se empieza a formar el ácido iodídrico. Pero, ¿qué se relaciona esto con la ley que ustedes vieron en grado 10 de la ley de la conservación de la masa? Y que luego el señor Albert Einstein corrige como la ley de la ecuación no solamente de la masa, sino también de la energía que se conserva. Que después de cierto tiempo, no me están diciendo aquí cuántos segundos son, después de cierto tiempo, no sigue aumentando la masa del producto, ni se sigue disminuyendo la masa de los reactivos, porque la masa antes y después del proceso se mantiene. Eso es lo que me quiere decir aquí la gráfica. Al final del proceso, no se sigue aumentando la masa del producto, ni se sigue consumiendo la masa de los reactivos, a pesar de que aquí me están diciendo cuál es la ecuación. Hidrógeno reacciona con yodo para producirme en doble vía 2 moles de ácido iodídrico. Mira que esto está equilibrado. 2 hidrógenos a la izquierda, 2 hidrógenos a la derecha con método del ensayo y error. 2 yodos a la izquierda, este 2 me multiplica al yodo de acá, también me va a dar 2 yodos a la derecha. Entonces aquí hay 3 momentos distintos. Antes, las concentraciones en los reactivos son mayores que la concentración en el único producto. Asumo entonces que esta ecuación es una ecuación de adición. Míralo, hay un único producto. ¿Sí ves? Un único producto.
y que además el equilibrio químico se alcanzará al final del proceso. Entonces en grado 10 te enseñaron a calcular reactivo límite, te enseñaron a calcular reactivo en exceso. Si hay dos reactivos aquí y un único producto, ¿cuál de los dos se consume primero? ¿Cuál de los dos limita la reacción? ¿Cuál sobra? Entonces tendríamos que hallar reactivo límite y reactivo en exceso, aplicando el cuarto caso de estequiometría, que se llama así, cálculos con reactivo límite, ¿verdad? Eso me lo dice una gráfica, no una ecuación, que es lo que vamos a ver después, cómo hallamos esas cantidades, esas concentraciones, como me están diciendo aquí en la gráfica. Analicemos otra gráfica. Esta es de una manera muy general, ya no me hablan quiénes son. Me están diciendo que puede ocurrir algo. El eje Y depende, claro, porque me hablan de la concentración y la concentración va a depender de la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Por eso es una magnitud derivada y por eso se grafica en el eje Y o dependiente. Mientras que en el eje X está el tiempo, que es una magnitud básica según las clases de magnitudes que se trabajaron en física y en química el año pasado. De pronto en física hablaban de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. En química mencionaban magnitudes básicas y magnitudes derivadas. Si yo comparo lo que recordamos aquí de concentraciones y demás con lo que me están planteando en este escenario, yo diría, bueno, si hay una concentración inicial de A o de B, me indican que estos dos señores son los reactivos porque aparecen en concentraciones altas y siempre los reactivos están en mayor concentración antes del proceso. Cuando ellos empiezan a reaccionar entre sí, se rompen los enlaces, se reagrupan, esas concentraciones empiezan a disminuir por unidad de volumen. Empiezan a disminuir para que los productos se formen, ¿cierto? Los productos se forman alcanzando una concentración ideal. Y esa concentración ideal es cuando se forman los productos, que puede ser uno o varios. El producto quedará encima, el reactivo quedará debajo, tal cual me están indicando acá. El producto único, en este caso, queda hacia arriba y los reactivos deben quedar hacia abajo. No estoy diciendo que este proceso, como P está por encima de R, será exo o será endo. No me estoy refiriendo a eso. Y eso depende de otra cosa, usted lo sabe. Pero aquí me están indicando que la concentración final, en donde se alcanza el equilibrio, tiene que ver tanto para los productos como para los reactivos a través del tiempo. En conclusión, mira que los procesos son inversos. Mientras se consume R, P empieza a formarse. Las velocidades son inversamente proporcionales. A mayor concentración de reactivos, menor concentración de productos. Ahora me voy al revés. A mayor concentración de productos, menor concentración de reactivos. ¿Sí ves? Siempre las proporciones gráficas tienen que ser al revés. Me lo está planteando una gráfica general. Miremos otro. A ver si de pronto... No, creo que no. Esto lo tengo que explicar después cuando hablemos de este señor, de Le Chatelier. Eso sí me lo da un gráfico. Si me lo da una ecuación como esta, ¿cómo procedemos? Primero tienen que decirme qué es lo que se está formando. En este caso me hablan de amoníaco. Como usted bien sabe, el amoníaco es un gas formado por el hidrógeno, que es un gas, y el nitrógeno, que es un gas. En este caso, como las tres estructuras, perdón, eso de cadito no me gusta, las tres estructuras que participan tienen el mismo estado material, este proceso de equilibrio químico que me lo está estableciendo esta flechita procesal en doble sentido. Cuando el equilibrio es químico tiene que ir en doble sentido, significa que R se me transforma en P a la misma velocidad en que P se me transforma en R, lo que acabamos de decir aquí.
los reactivos se transforman en el mismo tiempo en los productos, ¿cierto? Por eso R disminuye para que P aumente. En ese sentido gráfico debería aparecer esta doble vía. Cuando los estados físicos materiales se presenten de la misma manera, que es lo que significa G, gas, pero puede ser L, líquido, o puede ser S, sólido. Si todos los estados son iguales, hablaremos que ese proceso es un proceso de equilibrio químico homogéneo. Homogéneo, tiene el mismo origen químico. Los tres son gases. Ahora, ¿por qué son gases? El nitrógeno, como usted recordará, es el primer elemento del grupo 5A. El hidrógeno, como usted recordará, es el primer elemento del grupo 1A. Y usted sabe que la densidad y la masa son directamente proporcionales. Por lo tanto, de los grupos en cuestión, es decir, del grupo 5 y del grupo 1A, la sustancia con menos masa atómica precisamente es el nitrógeno en el grupo 5 y el hidrógeno en el grupo 1. Si tienen menos masa, van a tener menos número atómico, van a tener menos radio atómico, pero van a tener una mayor electronegatividad con respecto a los 4 elementos restantes de cada grupo, ¿cierto? Solo lo trabajamos por allá en grado 10. Un segundito, alguien está solicitando entrar. Solar. Muy tarde, Solar. Perdón. ¿Cierto? Entonces, por eso, si estos dos son gases, me va a originar el amoníaco, que es un gas. Pero si yo quiero anexarle a esto un segundo referente, discúlpenme allí, el segundo referente tiene que ver con concentraciones, profe. ¿Cómo hago para establecer eso de concentraciones? Entonces yo tendría que hablar no solamente de unas teorías de las colisiones, quién se rompe, quién entra, quién sale, cuál es la masa, sino que yo debo aprender a calcular cómo hallar esas concentraciones. Y para hallar esas concentraciones en equilibrio químico, tengo que usar un principio que se llama ley de acción de masas. Tiene algo de referencia con lo que usted trabaja en física, con las leyes de Newton, que me hablan, una de ellas, que me habla de la fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí vieron esas leyes el año pasado o este año? ¿Ah? El año pasado, profe. El año pasado. ¿Alguien me puede decir con un ejemplo de la vida cotidiana, para qué me sirve esa ley de acción y reacción que ustedes vieron en física de grado 10, por ejemplo? ¿Y por qué estoy hablando aquí de ley de acción de masas? ¿Para qué me sirve esto? Si a mí me empujan, si sobre mi cuerpo se aplica una fuerza, cambio de posición, ¿cierto? Y al cambiar de posición estoy ejerciendo un efecto. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué tanto cambiaré de posición? Tendríamos que mirar el peso corporal de la persona, la distancia, bueno, ese montón de cosas que ustedes saben hacer en física. Pero en química, esta ley de acción de masas me sirve para hallar matemáticamente dos cosas. Por eso siempre dejo la matemática de último aquí. Me interesa más la información que me da una gráfica que decir que es menos 1, menos 4, o 10 o 15. Esa ley de acción de masa me va a servir para calcular dos cosas.
número 1, algo a lo que vamos a abreviar como K sub E. En matemáticas, K es constante, pero en química, esa K yo la puedo interpretar como kilo, como potasio, en fin, acá va a ser constante de equilibrio químico, es lo que estamos viendo, cómo hallar ese equilibrio químico, pero de manera literal, primero de manera literal. La palabra literal se refiere a ¿qué? Yeila, Arrázola. ¿A qué se refiere la palabra literal? Yeila. Buenos días, profe. Muy buenos días, Buenos Yeila. días, ¿Cómo profe. amaneces? Bien. Yeila, el término literal, ¿a qué hace referencia, Yeila, en este contexto? Literal. Sí, señorita. Fíjense ustedes una cosa mientras Yeila procesa. Abro comillas. ¿Pero qué te dijo? No, literalmente dijo, oye, me estás diciendo, estás cometiendo un error garrafal. Yo no puedo decir que literalmente dijo, ¿cómo decir letras? Yo no digo letras. Yo no digo letras. Entonces sería algo conforme al sentido propio de las palabras, empleadas en él. Ah, ok. Barrios, Andrés, ¿qué opinas? En este contexto, ¿qué opinas con la expresión literal, constante de equilibrio químico literal? Profe Andrés Barrios se le cayó la señal. ¿Sí? Ah, bueno, listo, ok. ¿Qué opina Ramón? La palabra literal, el término literal, ¿qué significa? Significaría como, por así decirlo, que es exactamente como se ve. Exactamente como se ve. Ok. Bien, entonces resulta que esta ley de acción de masas que fue propuesta por dos señores, después les digo cómo se llaman esos dos señores, Maximilian Cato Gulbert y Peter Guaja, después lo escribimos, ellos propusieron que si nosotros tenemos una ecuación que me hable de un equilibrio químico, esa ecuación me puede dar información suficiente para dos campos. Un campo literal, que es el campo de letras, y un campo matemático. Entonces ellos hablaban de una constante de equilibrio químico, K sub EQ, pero utilizan la palabra operacional. Puede que aquí no quepa, pero bueno. Constante de equilibrio químico operacional. ¿Cuánto vale? Y ese valor tiene un significado, que es el que más me interesa. Aquí lo interesante no es saber que da 1,5 por 10 a la tal, no. ¿Qué significa ese 1,5 o de qué depende ese 1,5? Ellos dicen que si nosotros tenemos en cuenta esas dos constantes de equilibrio químico, tanto la literal, que son letras, expresiones de lo que el proceso me indica, y de lo que ese proceso quiere, yo debería partir siempre de lo que usted trabajó en grado 10 el año pasado. Esas dos informaciones me las debe suministrar y la debo sacar de una ecuación. Perdón. Se supone que esa ecuación o me la dan, sería fabuloso, o yo la pueda proponer. ¿Cómo la puedo proponer? O sea, ahí me dicen, ocurre la formación del sulfato férrico. Tenga como referencia la siguiente tabla. Profe, ¿dónde está la ecuación?
en el nombre. Del nombre yo debo sacar precisamente las fórmulas hechas con letras. Y esas fórmulas me van a tener que hablar de ciertas masas atómicas. Entonces que el hidrógeno vale 1, el oxígeno vale 16, el carbono tanto, el potasio tanto, y hallamos las masas moleculares. Cuando esas masas moleculares se calculan teniendo en cuenta los coeficientes, yo ahí estoy trabajando lo operacional. Las dos cosas salen de una ecuación. Se supone que esa ecuación yo la debo revisar y tener en cuenta que el término ecuación significa igualdad. O sea que AD sea igual a CD. La masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos, ¿verdad? Entonces, esa ley de acción de masas me sirve para indicarme que los reactivos se me transforman en productos teniendo en cuenta la ley de la conservación de las masas. Sumatoria de reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de productos, pero teniendo en cuenta nosotros lo siguiente. Supongamos que a mí me dicen esto: A reacciona con B, me decían el año pasado, y en ese proceso, como estoy hablando de equilibrio químico, tiene que aparecer ese símbolo, o de pronto me aparezca esto así. Da lo mismo, cualquiera de los dos da, cualquiera de los dos es correcto. Me produce C y me produce D. Si esa es la ecuación en general, para yo poder establecer esto, de que existan unas letras y de que existan unas cantidades, tienen que aparecer una igualdad, y esa igualdad la calculamos nosotros con los coeficientes que hablábamos el año pasado como proporciones incluso. Entonces, asumamos que aquí aparecen unos números, que serían las letras, pero en minúsculas. A, B, C, perdonen ahí la grafía, y D. Esos dos señores dijeron que para saber eso, la constante de equilibrio químico literal, que la vamos a abreviar como K sub EQL minúscula, tiene que ser igual a, vamos a borrar esto aquí para ganarme un espacio. En entalpía, nosotros hablábamos de productos menos reactivos, ¿verdad? Y que según ese resultado, la entalpía o era positiva o la entalpía era negativa. Pero es productos menos reactivos. En la gráfica o en las gráficas que analizamos, primero están ¿quiénes? Los productos. Al final del proceso, el equilibrio químico no está aquí. El equilibrio químico no está aquí. El equilibrio químico, como comentábamos, siempre se encuentra al final del proceso. ¿Y quiénes están al final del proceso? P con respecto a R's, ¿cierto? Entonces, estos dos señores tuvieron a bien identificar lo siguiente. Identificar lo siguiente. Ahí que se me perdió. Como aquí P es C y D, pero C está afectado por un número entero o fracción, el que quieras, incluso decimal, al igual que D, entonces ellos dijeron, bueno, entonces van a ser, como en este caso hay dos productos, será concentración de C elevado a su coeficiente, que sería el exponente. Vamos a hacer esa C minúscula bien, para no confundirnos. Concentración del producto al exponente, que sería el coeficiente, por la concentración del otro producto, que es D. Si hablo de concentración, entonces tendría que haber masa.
tendría que haber volumen, pero elevado también a su coeficiente, sobre los reactivos. Y los reactivos en su orden serían A, en una concentración específica que aún no sabemos cuánto es, elevado a su coeficiente por la concentración de B, que es el otro reactivo, elevada también esa concentración a su coeficiente. De tal manera que por A o por B yo equilibre mal el proceso o revise mal el proceso, ¿qué le pasará a la constante de equilibrio literal? Pues no va a salir mala. Y si la literal no sale mala, la operacional también. Porque la operacional, a su vez, depende de la literal. Y la literal depende... Fabián, muy tarde, Fabián. Ya estamos casi que terminamos, Fabián. Depende de lo que la concentración diga. Si yo relaciono esto que es literal con esta señora que estamos revisando, ya revisamos, encontramos las proporciones, aquí hay un 1, aquí hay un 3 y aquí hay un 2. La literal de este proceso debería ser P, que es este señor, al cuadrado sobre este por este. Y el hidrógeno estaría elevado al cubo porque su coeficiente es 3 y aquí el coeficiente es 1. En ese sentido, como aquí combinamos las dos cosas, en ese sentido deberíamos decir, para ese proceso que estamos revisando, la constante de equilibrio químico literal para el proceso del amoníaco tiene que ser igual a la concentración del amoníaco, es el único producto de ese ejercicio que estamos analizando y que dejábamos planteado nosotros, amoníaco, que es NH3, pero como hay 2 moles, ese coeficiente 2 pasa a ser el exponente sobre la concentración del nitrógeno, como su coeficiente es 1, no es necesario colocarlo, por la concentración del hidrógeno al cubo, porque el coeficiente del hidrógeno es 3. Esa sería la literal, ¿cierto? La literal según la ecuación. Si no me dan la ecuación, debo proponerla. Y van a haber ejercicios en los cuales nos va a tocar proponer la ecuación, porque eso nos obliga a recordar nomenclatura, en el buen sentido de la palabra, nos obliga a recordar balance de ecuación, nos olvida a revisar incluso posición en la tabla periódica, quién es más electronegativo, quién debe ir de último, quién debe ir de primero, porque eso es un orden que nos interesa recordar bastante. Entonces, esa constante de equilibrio literal la podemos dejar hasta ahí, no tiene una escritura distinta, que es aquella en donde planteo quién es el producto y quiénes son los reactivos y a los coeficientes que cada reactivo o producto participe, teniendo en cuenta esta definición de aquí. Para pasar al otro nivel, que es encontrar la operacional, no podemos hacerlo, porque el ejercicio no me ha dicho cuál es la concentración de este señor, cuál es la de este y cuál es la de este, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener para plantear como conclusión
una constante de equilibrio químico literal, voy a tener en cuenta es la ecuación. Si la ecuación me la dan mal o yo la propongo mal, lo que calculemos después de esa ecuación me va a salir incorrecto. De ahí que la importancia precisamente de esto es tener en cuenta cómo ocurren las masas, tanto a nivel de reactivos como a nivel de productos, ¿cierto? Y en ese sentido, yo podría decir aquí, bueno, si este es el producto y estos son los dos reactivos, yo podría decir, de estos dos reactivos, ¿cuál es el soluto? O los dos son solutos. ¿Cuál es el solvente? O no hay solvente. Porque me están hablando de que el proceso, vamos a recordar aquí, de que el proceso es un proceso en equilibrio y es un proceso homogéneo. ¿Cuál de los dos serán? ¿Cuál de los dos reactivos será el soluto? ¿O serán ambos? ¿O será que el producto es el solvente? ¿Cuál estará en mayor concentración? Entonces, para poder decir quién está en mayor concentración, yo no me puedo dejar guiar por los coeficientes, porque mire que la masa del hidrógeno es menor que la masa del nitrógeno. Si yo le quiero meter matemáticas a esto, que lo puedo hacer, voy a la tabla periódica y verifico cuál es la masa del nitrógeno. Y observaré que son 14. Pero como aquí hay 2, 14 por 2, me haría 28. Y el hidrógeno es 1 de masa atómica. Pero hay 6 átomos, o sea, 3 moles. 6 átomos son 3 moles. ¿Cuántos gramos hay? Pues 6 gramos. 6 más 28 me darían 34. En los reactivos, 34 gramos mol. ¿Cuántos gramos mol me deberían dar en los productos? Pues los mismos 34. Vamos a ver si es verdad. Si la N es 14 y la H es 1, pero hay 3 hidrógenos, falso, profe, hay 6. Ah, claro, los mismos 6 que hay acá. Y los mismos 28 que hay acá, si ves, 2 por 14 me dan 28. 28 más 6, 34, los mismos 34 gramos que ingresaron. Por eso están en equilibrio. Por eso están en equilibrio. ¿Sí ven? 34 gramos mol al comienzo son los mismos 34 gramos mol al final. Pero de allí no puedo decir, por ejemplo, si me amparo solo en este proceso, que la sustancia más concentrada es tal. No puedo decirlo porque me haría falta la masa inicial. Razón. Recuerde que el número de moles es igual a la masa inicial, que me lo debe suministrar el ejercicio, sobre la masa molecular. ¿Cierto? Y también recordemos que la concentración de cualquier sustancia, vamos a colocar aquí una X, lo acabamos de trabajar en la unidad anterior, la calculábamos al dividir el número de moles de esa sustancia ¿sobre quién? Sobre el volumen de esa sustancia. Entonces, para yo poder decir que el amoníaco es la sustancia más concentrada, debo demostrar cuánto es N y cuánto es D para esta sustancia. Lo único que sé de esta sustancia es cuál es la masa molecular, pero no puedo decir cuál es la masa inicial, porque el ejercicio no me suministra eso. Lo que sí también debemos recordar como conclusión es que la concentración es con respecto al número de moles, lo dijimos muchas veces, directamente proporcional. A mayor concentración, mayor número de moles. Dejemos allí, ya tenemos 45 minutos precisos, sé que tienen clase con otro profe. En la clase del próximo lunes necesito que tengamos a la mano
tabla periódica y tengamos a la mano una calculadora, porque vamos a empezar a resolver ejercicios, incluso relacionar esos resultados con gráficas, si controla la derecha o si controla la izquierda, o sea, si el proceso es exotérmico o si el proceso tiende a ser endotérmico, ¿verdad? Bueno, chicos, en ese caso, que Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Chao. profesor. Chao, André. Chao, profe. Chao, André. No, profe. Chao, Nos vemos. profe. Nos vemos. Bendiciones, Jay.